Hermanos, buenos días. Buenos días. Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Clima fresco, maravilloso, ¿no? ¿Está disfrutando? Bueno, quiero agregar algo a lo que mi esposa estaba diciendo en el tema de los mercados. Esos mercados se van a estar recogiendo durante todo este mes. Y en realidad, hermanos, tenemos muchas personas en la iglesia necesitadas. Nosotros como iglesia hemos estado ayudando a algunos, pero esta vez queremos extender la invitación a toda la iglesia para que se una en esta causa. Y voy a pedirle el favor, si usted puede buscar en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Y mientras usted busca el texto, tenga la amabilidad y se coloca de pie. Colóquese de pie para que leamos la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. ¿Cuántos quieren la prosperidad y la bendición de Dios? Amén. Vamos a volver a leer el texto, pero usted me va a cambiar el nombre de Israel y va a decir el nombre suyo, ¿sí? Con fuerza. Y ahora, Hugo, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga sobre nosotros sabiduría y entendimiento, y que el Espíritu de Dios nos convenza de las cosas en las que debemos permanecer, de las cosas que debemos cambiar, bendito Dios. Por favor, Padre, sé propicio a nosotros y agrádate de usar mi vida para bendecir a tu iglesia en esta mañana, para edificarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Esta mañana el mensaje lo he llamado "Lo que Dios pide de mí". Lo que Dios pide de mí. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Y es importante recordar lo que Dios pide de nosotros, porque como humanos tendemos a olvidar o a pasar por alto. Por eso usted va a encontrar en la Escritura que una y otra vez Dios nos está recordando las mismas cosas. Y uno dice, venga, esto es una repetición. De hecho, en el libro donde estamos ubicados en esta mañana, que es el libro de Deuteronomio, normalmente algunos lo han llamado la segunda ley, pero no es la segunda ley, es la repetición de la ley. ¿Por qué? Porque la generación a la que Moisés le habló estas palabras es la generación que iba a entrar a la tierra prometida. La otra generación pereció en el desierto. Entonces se hacía necesario que Moisés hablara a esta nueva generación. Ahora, ¿cuál era el propósito? El propósito, y ahí encontramos el propósito del libro de Deuteronomio. El propósito es que Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos quieren la prosperidad del Señor? Queremos la prosperidad, pero a veces no queremos los condicionales. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Ahora, esto que encontramos
en este texto y otro pasaje que vamos a leer también en el libro de Miqueas es porque es muy claro y es muy específico frente a lo que Dios pide. Hay un malentendido entre algunos cristianos. Algunos cristianos piensan que, bueno, nosotros estamos viviendo en la gracia y en un periodo de gracia. Y ya el Señor literalmente dice en algunos, ya Dios hizo todo por nosotros. Por eso algunos no ayunan, algunos no ni oran, porque el Señor ya hizo todo por nosotros. Pero eso no es verdad. Aunque vivimos en la gracia, usted y yo tenemos unas responsabilidades delante del Señor. Y así como hay cosas que Dios pide y pidió en su momento al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esas cosas siguen vigentes en nuestro tiempo. Cosas como las que vamos a mirar en esta mañana. Hay otro elemento más antes de entrar en materia. Es que usted y yo estamos en un mejor pacto que el pueblo de Israel en su momento. Estamos en un mejor pacto porque Dios dijo, este es el pacto que haré con ustedes a futuro, o sea, en este tiempo. Y dice que cambiaría nuestro corazón de piedra y colocaría un corazón de carne. Y escribiría sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón. Usted y yo no tenemos sacrificios para redención. Un mejor pacto porque nuestro corazón fue mudado. Y usted y yo tenemos la capacidad de obedecer la palabra. Es más, en el tiempo de Moisés ellos no tenían la Biblia escrita. Y yo la tenemos. Solo estaba lo que Moisés les decía, lo que Moisés les enseñaba y ellos lo debían recordar. Ahora sí, para entrar en materia, ¿qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros? En primer lugar, temer a Dios, temer a Jehová el Señor. Dice en el versículo 12, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Ahí está la voluntad de Dios. Solamente, y es interesante la manera como lo dice el escritor, solamente que temas al Señor tu Dios. Temer a Dios. Estamos en una sociedad que no teme al Señor. Y estamos en un tiempo donde muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos no temen al Señor. El temor de Dios es una verdad fundamental que encontramos a lo largo de la Escritura y se refiere a una actitud de reverencia, respeto y honra hacia Dios. Reverencia, respeto, honra hacia Dios. En algunos contextos también incluye miedo. Algunos no quieren incluir este concepto, pero ¿cómo no temer a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno? ¿Cómo no temer a aquel que puede traer juicio sobre la vida del hombre? ¿Cómo no temerle a él? Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 19, usted va a encontrar que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, era tan aterradora la presencia de Dios, porque Dios descendió en fuego y había sonido de trompeta y el monte humeaba y temblaba. Y el pueblo de Israel le dijo a Dios, o le dijo a Moisés, no queremos que Dios nos hable. Moisés, háblanos tú. Tú vas y hablas con Dios. Y luego lo que Dios te diga, tú vienes y nos lo dices a nosotros. Por eso Moisés es un profeta en ese sentido, porque él es el portavoz de Dios, él trae la palabra de Dios para el pueblo. Y el pueblo no solo tenía terror, sino que Dios dijo, qué bueno que ustedes aprendieran a tener temor de mí, a tener respeto y reverencia.
pero también a tener miedo. Claro, para nosotros como cristianos e hijos obedientes, pues no tenemos que tenerle terror a Dios, porque estamos reconciliados con Él. Pero no podemos obviar que el temor de Dios incluye también esto. Ahora, temer a Dios también se puede definir como la motivación interna, la cual me lleva a vivir como yo vivo, a hacer o no hacer determinadas cosas. ¿Cómo explicarlo? No robo o no miento porque temo a Dios, no porque la ley a mí me va a aplicar la ley terrenal y me pueden llevar a la cárcel. No, porque yo tengo temor de Dios. Soy fiel a mi esposa, soy fiel en mi trabajo, soy fiel en lo que hago porque temo al Señor. El referente debe ser Dios y no los hombres. De hecho, el mismo profeta Isaías dijo que sea Jehová nuestro temor y sea Jehová nuestro miedo y no los hombres. Entonces, usted y yo debemos vivir una vida de honra, una vida de respeto, una vida de reverencia hacia Dios, porque Dios lo pide como tal. En segundo lugar, ¿qué pide Dios de mí? Pide obediencia. Dice el texto que acabamos de leer de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, que vayas por todos tus caminos. Y en el versículo 13, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos quieren prosperidad? Hay que cumplir el mandamiento. Hay que cumplir las ordenanzas del Señor. Dios no está sugiriendo que seamos santos. Dios manda que seamos santos. Dios no sugiere que seamos íntegros. Dios manda que seamos íntegros. Dios no está pasando sugerencias ni recomendaciones. Dios manda. Y esa es la verdad que encontramos en la Escritura. Ahora, mi hermano querido, a veces nosotros no queremos obedecer, pero la obediencia es un principio fundamental para la bendición de Dios. Podemos decir que en la obediencia hay bendición. ¿Usted lo cree? En la obediencia hay bendición. Y es una lucha que usted y yo vamos a encontrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tendemos a hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces decimos, ay, es que a mí no me parece. O es que esa interpretación de ese texto a mí no me parece. Es que yo no creo que sea de esa manera. Pues no es lo que te parezca, ni lo que creas, ni lo que pienses. Es lo que Dios dice. Esa es la realidad. Y Dios para eso le dio a su pueblo mandamientos. Ahora, ¿por qué le da mandamientos? Porque Dios es un Dios singular. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y Dios toma un pueblo que era el más insignificante que había sobre la tierra. Y Dios le va a dar una dignidad a ese pueblo. Y Dios coge y le da, entra en un pacto con ese pueblo y le da mandamientos. Y le da preceptos y le da ordenanzas. Y le dice, mira, tú quieres ser mi pueblo y vas a ser mi pueblo, pero así es como debes vivir. Esa es la manera. Ningún otro Dios había hecho eso ni ha hecho eso. Dios fue el que lo hizo. Por eso Dios es un Dios singular y su pueblo es un pueblo singular. Es un pueblo dentro de los otros pueblos. No hay otro pueblo como el pueblo de Dios. ¿Sabe cómo es llamado el pueblo de Dios por algunos teólogos? El pueblo del libro. El pueblo del libro. O sea, porque no hay otro pueblo que tenga una palabra como la que usted y yo tenemos. Entonces, Dios pide de nosotros dos cosas. Número uno, temor de Dios.
En segundo lugar, pide obediencia. Obediencia. No lo hace porque es un Dios caprichoso. ¿Para qué son los mandamientos? ¿Para qué son las normas? ¿Para qué son las leyes? ¿Sabe para qué? Para protegernos. Para protegernos a nosotros. Para que usted y yo sepamos cómo es que debemos vivir. Para eso dejó Dios su palabra. En tercer lugar, Dios pide de nosotros que le amemos a Él y le sirvamos. Dice ahí en el versículo 12, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe que el texto no dice que ames y sirvas a Dios? Sino que repite 2 veces tu Dios. En el verso 12 aparece 2 veces tu Dios. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana es: ¿quién es mi Dios? Mi Dios es aquel a quien yo amo y le sirvo. Hay gente en esta vida que ama el dinero, que ama y sirve a ídolos, que sirve a muchas cosas. Ese es su Dios. Pero nuestro Dios es Jesucristo. Nuestro Dios es el Rey de gloria. Nuestro Dios es el Rey de reyes. Es el Señor de señores. ¿Quién es mi Dios? Mi Dios es aquel a quien yo amo y le sirvo. Y ahorita vamos a entrar a profundizar un poquito más ese concepto. Usted va a encontrar tanto en Lucas capítulo 4 como en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado, Satanás vino y le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y la respuesta de Jesús fue: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí el concepto de adoración es el mismo. Adorar y servir es lo mismo. Exactamente. La pregunta es: ¿a quién adoramos? ¿Quién ocupa nuestro corazón? ¿Quién ocupa nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra vida? El problema es que nosotros, déjeme decirlo así, venimos de un contexto religioso y estamos viviendo un tiempo donde el cristianismo ve a Dios solo como una opción, como algo del menú, como algo del rato, pero no como una totalidad, no como un absoluto, no como alguien que hay que entregarle todo. Cuando al pueblo de Israel se le decía que debía amar a Dios, mire lo que ellos sabían. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, por favor. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos saben que tenemos solo un Dios verdadero? Nosotros. Pero este mundo tiene muchos dioses. Ahora, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tomamos el mismo texto, ¿quién es Dios? Dios es el Señor. Él es el Señor. Y amarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo debo amar a Dios? ¿A raticos? ¿Como a mí me parece? ¿Como yo sienta? No, el texto es claro: con todo tu corazón. En el contexto de los hebreos, corazón eran las entrañas, era todo el ser, y con toda tu alma. El alma es la mente, la voluntad y las emociones, y con todas tus fuerzas. Y dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán ¿dónde? 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 ¿Escritas en la Biblia?
allá en el nochero, en la biblioteca. No, en tu corazón, en tu corazón. Y se la repetirás a tus hijos. A ver, levante la mano los padres, levante la mano por favor. Hay un buen número esta mañana, gloria al Señor. Ojo, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que hemos desobedecido este mandamiento? Porque a veces nosotros los padres cogemos a nuestros hijos a reconvenirles por determinadas situaciones. Y a veces usamos textos bíblicos, sí. Pero la idea no es solo reconvenir. La idea es instruir. La idea es enseñar. La idea es formar. Esa es la idea que el texto da. Y dice el texto: estas palabras estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Cuál es la tendencia de los muchachos cuando nosotros le decimos una cosa varias veces? Ay, ya me dijo papá, ya me dijo mamá, ya entendí. Usted sí es intenso. Pues yo le digo en esta mañana: sea intenso con la palabra. Sea intensa, querida mamá, con la palabra. Y que el referente de corrección y el referente de instrucción sea Dios. No haga lo que algunos padres han hecho. Algunos padres, para evitar que su hijo embarace a una chica, ¿sabe qué han hecho? Le enseñan a planificar y a utilizar un condón. Y estoy hablando de padres cristianos. O le dicen a la chica: aquí no me vayas a venir en embarazo. No, ¿qué es lo que hay que enseñarle? A temer a Dios. Hay que enseñarle a obedecer a Dios, a obedecer la palabra. Dios dice que no debes fornicar. ¿Eso lo dice la Biblia o no? Que no debes adulterar. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, no tiene sentido que vengamos con razonamientos. Ay, sí, hay que enseñarle a planificar a los muchachos, claro, para que forniquen. No. Eso no es lo que la Biblia enseña. Por eso el texto dice que se las debemos repetir. Diga conmigo: repetir. Debemos ser intensos a tus hijos. Y les vas a decir cuando esté en su casa, cuando esté en su cama, cuando lo estés llevando al colegio, cuando vayas con él en el carro, cuando vayas caminando con él a comerte un helado. Le vas a repetir, y le vas a repetir algo muy específico. Hijo, hija, tú debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Sabe por qué? Porque el amor no es un sentimiento. El amor bíblico es un mandamiento. El amor bíblico es una decisión del hombre. Aquí Dios no está diciendo: dígale a ver si de pronto me aman. No. Amarás al Señor tu Dios con todo, y le repetirás. Hay que repetir. Y usted ve, y es un principio que los hebreos manejan. Ellos repiten y sus hijos aprenden. Y usted ve que es difícil que los hebreos, que los judíos se vayan a otra religión, porque desde niños les han colocado una base tan sólida que ellos están ahí, que ellos permanecen. Ahora, vaya al Nuevo Testamento, Marcos 12:29. Vino un escriba y se presentó delante del Señor a hacerle preguntas a Jesús. Y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Entonces Jesús le dijo, Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos
¿Sabe cuál es el concepto del primer mandamiento de todos? Es la base, es el fundamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento es que nosotros, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, entendamos que solo hay un Dios, que no hay más. Y de ahí se desprende lo que sigue: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí creo que nos pelamos. Porque si Deuteronomio 6, donde acabamos de leer, decía que así es como debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones, en muchos momentos fallamos. Porque no les enseñamos a amar a Dios con todo. Les enseñamos a venir a la iglesia. Les enseñamos a hacer el devocional. Algunos ni siquiera les han enseñado eso a sus hijos. Hacer un devocional personal y hacer el devocional en familia. Les enseñamos a comportarse bien y que no nos avergüencen, que no nos vayan a hacer avergonzar en la calle. No me vaya a hacer una pataleta, no vaya a hacer esto. Pero esto es algo que hay que enseñar. Y es algo que usted y yo estamos llamados a vivir. Y usted me dirá: pastor, eso es muy grande. Es la verdad, es grande. Es una gran demanda. Pero usted y yo estamos capacitados para hacerlo, porque como le dije ahora, usted y yo estamos en un mejor pacto. Y usted y yo debemos colocar prioridades en nuestra vida. ¿Es Dios mi prioridad? ¿Es Dios lo más importante en mi vida? Si es lo más importante, entonces el texto dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es la palabra que se repite? ¿Cuál es la palabra que se repite? Todo o toda. O sea que a Dios hay que amarlo. ¿Cómo? No los escucho. A Dios hay que amarlo con todo. Ah, usted lo dijo, usted lo dijo. Muy bien. Hay que amarlo con todo nuestro ser. Por eso nuestra vida y nuestra casa debe estar llena de Dios. No es un tema de religiosidad. Es la verdad. Es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que sucede con nuestros hijos y con muchos de nosotros. Nuestros hijos están estudiando, sea en el colegio o la universidad, y su mente está expuesta todo el tiempo a cosas que no son verdades. Y su mente se está llenando, y fuera de eso pasan horas en las redes sociales, ¿sí? Viendo cosas que son mundanas y que en muchos casos son profanas, paganas, dañinas, que no edifican, y pasan tiempo en eso. ¿Y sabe qué dicen los muchachos? Ay, papá, eso es entretenimiento. Eso no tiene nada de malo. No hay nada de malo en entretenerse y en descansar. El tema es qué es lo que está entrando a la mente del chico. Cuánta basura, cuánta basura. Pero su mente, ¿cuánto tiempo está expuesta a la palabra? Está expuesta la hora que viene al culto, a la escuela dominical. Y supongamos que usted y yo somos juiciosos y hacemos un devocional con nuestros hijos todos los días. Estará expuesta esos 20 o 30 minutos que haces el devocional con ellos, ¿de acuerdo?
Y comparamos eso con las horas que pasa recibiendo información en el colegio, en la universidad, en la televisión, en las redes y con sus amigos. ¿De qué se va a llenar él? ¿Y de qué vamos a llenar nuestra vida? Y eso luego se ve reflejado en nuestro estilo de vida. Porque no leemos la verdad, no leemos la palabra, no escudriñamos la escritura. Pero Dios mandó a que nosotros la repitiéramos a nuestros hijos y les habláramos de la palabra en todo momento y en todo lugar. Que nos saturáramos de la palabra. ¿Y cómo yo voy a amar a Dios con todo si no estoy saturado de la palabra? ¿Cómo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a amar si la Biblia o la palabra de Dios es solo un momento, un recorte, un ratico para mí? Usted me dirá, pastor, entonces yo tengo que pasarme la vida leyendo la Biblia. No le estoy diciendo eso. Porque usted tiene trabajo, porque usted debe estudiar, porque usted tiene otras actividades cotidianas. Lo que el texto dice y quiere es que usted y yo saquemos tiempo. Tiempo. No vivamos del versículo del día, ¿oyó? Tiempo para escudriñar, para leer, subrayar y sacar verdades de la escritura y poderlas aplicar a mi vida y poderlas enseñar a nuestros hijos. Entonces, aquí hay una tremenda verdad que es un desafío. Pero Jesús no dejó, recuerde que a él le preguntaron cuál era el mandamiento más importante en la ley o el primer mandamiento. Y Jesús respondió en el versículo 31, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ojo, para Dios el amar, al amarle a Él y el amar al prójimo es un mandamiento. No dos, es uno. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuántos aquí amamos al Señor? Levante la mano. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Seguro? ¿Obedecemos sus mandamientos? Si usted y yo no obedecemos sus mandamientos, no lo amamos. Usted puede decirle, como dicen muchos, ay Diosito lindo, yo te amo, pero no le obedece, no le ama. Es como el esposo que le dice y yo he visto este cuadro tantas veces, hombres que caen en infidelidad y cuando ya su esposa los va a abandonar, los va a dejar por sinvergüenzas, están llorando y le dicen a uno, pastor, ayúdeme, es que yo amo a mi esposa. ¿Y usted la ama? Si usted la ama, no estaría adulterando. Si usted la amara, no la ultrajaría. No digas que la ama, no te engañes. Usted no la ama. Quizás necesita a una mujer para tener sexo, para que le haga comida, para que le mantenga las cosas en su casa al orden, o para dormir con alguien a su lado. Pero usted no la ama. Usted puede decir que la ama, pero no la ama. Y así es con Dios. Usted y yo podemos decirle a Dios, Dios, yo te amo. Te amo más que a mi vida, como dice la canción. Y salimos y nos da pena decir que somos cristianos. Te amo más que a mi vida. Ojo, ¿qué pide Dios de nosotros? Que lo amemos. Y que lo amemos con todo nuestro corazón. Y sabe que el escriba hizo una conclusión. Versículo 32 de Mateo 12. Entonces el escriba dijo, bien, maestro. Un aplauso para el rabino. Contestó bien. Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esa es una verdad absoluta. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Oiga, que el pueblo de Israel hubiera entendido esto y que nosotros la iglesia entendiéramos con claridad esto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que cree que se va a ganar a Dios dándole cosas. Hay gente que le dice a Dios, bueno, si me ayudas en ese negocio, yo te voy a dar el diezmo, yo te voy a dar la primicia, yo voy a llevar una ofrenda a la iglesia. Pero sabe una cosa, ese que está ofreciendo eso es una persona que no teme a Dios, que vive una vida desordenada. Ojo lo que el escriba dijo: amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Nuestra tendencia es a hacer cosas para buscar la aprobación de Dios. Es ofrecerle cosas a Dios para ganar el favor de Dios. Pero es un error. Mire, mi hermano, muchos hacen cosas como esta. Vienen y le presentan a Dios y traen su ofrenda, traen su diezmo, traen cosas para Dios. Y esa es su ofrenda a Dios. Muy bien. Pero Dios pide más que eso. Dios pide obediencia. Dios pide integridad. Dios pide que se le ame con todo el corazón. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios no pide una vida religiosa. La evidencia de amar a Dios es la obediencia, es guardar sus mandamientos. Quien guarda su palabra es quien verdaderamente le ama. Amén o ay, ay, ay. En cuarto lugar, Dios pide adoración para Él. Deuteronomio 10:21. Regrese a Deuteronomio, que está en el contexto de servirle también. Deuteronomio 10:21 dice: Él es el objeto de tu alabanza. El objeto es la razón, el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestro gozo. Venga, yo le pregunto esta mañana, ¿qué nos hace felices a nosotros? Alabar en el contexto acá es adoración, o es hablar bien de Dios, hablar bien de las maravillas que Dios hace. Hay gente que habla más y que alaba más cosas profanas y mundanas. Hay gente que alaba a sus deportistas, a sus futbolistas, a su equipo de fútbol, habla mejor de ellos y hablan más de ellos que de Dios. Lo que Dios está haciendo es que ubiquemos nuestro corazón en el lugar correcto. El objeto de mi alabanza, dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Ojo con esto. ¿A quién adoro? ¿A quién adoro finalmente? ¿A quién alabo yo? A aquel que es mi Dios. Aquel que es mi Dios. Hay gente que alaba su trabajo, sus logros, que alaba cosas mundanas. ¿Y alabarlo en qué sentido? Es que el concepto de alabar es hablar bien, es exaltar. ¿Por qué no exaltamos a Dios? ¿Hay alguna razón para exaltar a Dios esta mañana? ¿Usted tiene alguna razón para alabar a Dios esta mañana? Hermano, ¿qué fue lo primero que usted hizo al abrir sus ojos esta mañana? Lo primero que debemos de haber hecho fue alabarlo y decirle: Dios, gracias por un día más de vida. El amargado dirá: ay, qué pereza tener que ir a trabajar hoy. O qué pereza, hoy toca ir a la iglesia. ¿Qué hacemos pues? Ojo, Él es el motivo, el centro, la razón de mi alabanza, porque ha hecho con nosotros cosas grandes. Dije que Dios ha hecho con nosotros cosas grandes. ¿Sabe que usted y yo tenemos dos razones básicas para alabar a Dios? Número uno, porque Él nos dio la vida. Y número dos, porque nos dio la salvación.
todos los días al abrir nuestros ojos deberíamos alabarlo por eso. ¿Qué más pide Dios de nosotros? Vaya por favor al libro de Miqueas, profeta Miqueas. Sí, está ahí en su Biblia. Es uno de los profetas menores. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Y el profeta plantea una pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo puedo yo adorar a Dios? ¿Con qué me puedo presentar todos los días cuando me levanto para orar, para darle gracias? ¿Con qué me voy a presentar? ¿Con qué me voy a presentar a Dios cuando voy a un lugar como este para adorarle a Él? Y se dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, o sea, con sacrificios. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Nuevamente dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el libro de Deuteronomio se nos dice que debemos temer a Dios, que debemos obedecer a Dios, que debemos adorarle, servirle a Él, que debemos amarle. Y aquí vamos a encontrar específicamente la respuesta a la pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué Dios en este contexto pedía eso? Déjeme ilustrarlo un poquito en el contexto histórico del profeta Miqueas. Había una desigualdad y corrupción. Había desigualdad social. Los líderes políticos y religiosos de Judá eran acusados de oprimir a los pobres y de cometer injusticias. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la explotación de los más vulnerables eran problemas recurrentes. Pero eso pasaba ya, ¿no? Ahorita no pasa. Parece que estuviera hablando de Colombia. Parece que estuviera hablando un cuadro exacto de lo que pasa en nuestra nación. Ese era el contexto social, pero el contexto espiritual, déjeme leerle, había una infidelidad religiosa. Miqueas denunció la idolatría, la infidelidad a Dios. A pesar de que el templo estaba en Jerusalén y era centro de adoración, muchos israelitas practicaban la adoración a dioses cananeos y a otros ídolos. Había una mezcla de prácticas religiosas, eso se llama sincretismo religioso. Había una traición al pacto con Dios. Habían falsos profetas. Y sabe una cosa, no se practicaba la justicia ni la misericordia. Había una desigualdad total. Y cuando miro eso, yo digo, Señor, eso es lo que pasa en Colombia. Eso es lo que pasa en nuestra nación. Permítame, se lo leo como lo resumió el profeta. Miqueas capítulo 7, versículo 1. Mire cómo lo resumió él. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia,
y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Escuche esto. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. Note cómo lo dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. O sea que había soborno. Pero eso no pasaba sino allá, ¿no? Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos, el más bonito, es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Y mire esta realidad: no creáis en amigo, no confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. A ver, ¿dónde están los casados? De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, no digas nada. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oiga, qué corrupción la que había. La corrupción entró a todos los niveles de la sociedad. Entró, digámoslo así, a la iglesia, al pueblo, en su vida espiritual. Corrupción social, corrupción en todos los niveles, en los hogares, en las familias. Había tanta corrupción, había tanta injusticia, había tanta maldad, que la recomendación y lo que decían: no creas en amigo, no creas. No confíes en los príncipes, en los reyes, en los gobernantes, no confíes en ellos. Pero para llevarlo a un plano más personal, de la que duerme a tu lado, cuídate. Note la corrupción que había. Porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Será que estamos viviendo tiempos como esos? Yo le digo, entonces, ¿para dónde cogemos? Si hay corrupción en la iglesia, ¿para dónde si hay corrupción en el Estado? Usted mismo ve lo que está pasando. ¿Para dónde si los amigos leales escasean? ¿Para dónde si la infidelidad en los matrimonios está al orden del día? ¿Para dónde cogemos si los hijos no honran a sus padres, no los respetan? Esa es la sociedad. Uno dirá, no hay esperanza. Pero mire lo que dice el texto en el versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿A quién tenemos que esperar? ¿A quién tenemos que esperar? ¿A quién tenemos que mirar? Porque Dios pide de nosotros temor, obediencia, fidelidad, amor, servicio. ¿Por qué? Porque es lo único seguro que usted y yo tenemos. No tenemos nada más seguro en esta tierra. ¿Dónde vamos a mirar, hermano? ¿Dónde vamos a mirar en una nación como la nuestra, donde hay tanta corrupción? Y no es que es ahora, eso venía y eso viene de años. Solo que ahorita algunas porquerías están saliendo a la luz.
¿Dónde mirar? ¿Dónde mirar, mi hermano? Cuando hay tantas falsas doctrinas, cuando en la iglesia hay confusión, cuando hay falsos profetas, ¿dónde mirar nosotros? ¿A dónde ir? El profeta dijo: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, Él me oirá. Yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios santo, yo tengo un Dios justo, yo tengo un Dios misericordioso, yo tengo un Dios que no es como ninguno de los hombres. A Él debemos mirar, a Él debemos mirar. Por eso lo que Dios pide es totalmente razonable. ¿Qué más pide Dios? Según Miqueas, capítulo 6, versículo 8, hacer justicia. Haga justicia. Escuche, así este mundo sea injusto, usted y yo seamos justos. Así sus hijos le deshonren, papá, usted respete a sus hijos, ame a sus hijos. Seamos justos. Practiquemos la justicia. Porque ya escuchó cuál era el cuadro, la situación histórica y espiritual del pueblo. Dios no nos da a nosotros permiso para ser injustos. Ay, es que en tal lugar, es que en tal iglesia, es que mi líder, es que mi pastor, es que en esta sociedad. ¿Cómo ser justo, pastor? Dios dice: sé justo, sea justo. Usted sea justo. Dios está hablando ¿con quién? ¿Con quién está hablando Dios? Diga: conmigo. Dios no está hablando con el otro, está hablando contigo y conmigo esta mañana, ¿sí? Así que la injusticia del otro, la corrupción del otro, la corrupción del gobierno, la corrupción espiritual no es razón para yo ser injusto. Dice que debo hacer justicia. Y luego dice que debo amar misericordia. Amar misericordia. ¿Por qué Dios pide que seamos misericordiosos? ¿Cuántos aquí hemos sido beneficiados por la misericordia de Dios? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tiene cuenta de las veces que Dios ha sido misericordioso con usted? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así? Mire, pareciera una contradicción. Dios me dice a mí que le tema y obedezca, pero yo fallo y Dios tiene misericordia. No me aplica de inmediato la ley. Hay un proceso. Mire lo que el mismo profeta Miqueas escribió sobre la misericordia de Dios. Dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿En qué se deleita? ¿Cuál es su postre favorito? Y cuando se lo ponen, ¿usted cómo se lo come? Un poquito, ¿cierto? Se lo degusta. Se deleita. Dios se deleita en tener misericordia. Dios se deleita en misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Pero mire lo que dice el verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Algunos viven recordando los pecados pasados.
Pero me llama la atención porque dice, Él volverá a tener misericordia. O sea, Dios sabe quién soy yo. Dios sabe que yo estoy hecho de polvo de la tierra, que soy un ser frágil. Y usted y yo esta mañana podemos, al escuchar una palabra como esta, decir, Señor, yo quiero ser fiel. Pero Dios sabe y allá está diciendo, yo te conozco. Yo sé que tienes debilidad. ¿Sabe qué dice Dios? Pero yo vuelvo a tener misericordia de ti. Yo paso tu desgracia, tu miseria por mi corazón. Y yo me compadezco de ti. Yo le pregunto esta mañana, ¿es coherente lo que Dios pide de nosotros? Un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios justo. Un Dios tan maravilloso como este, hermano, provoca serle obedientes. Por eso Él está pidiendo lo que pide. Y Él quiere que usted y yo tengamos misericordia del otro. Si yo he sido objeto de la misericordia de Dios una y otra vez porque he pecado, ¿por qué no puedo perdonar a aquel que en algún momento me ha ofendido o ha pecado contra mí? ¿Por qué no puedo extender misericordia? Eso es lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba diciéndole al rico, ricos, ustedes deben ser justos porque hay gente necesitada. ¿Por qué se aprovechan de la pobreza y la necesidad de ellos para explotarlos? ¿Por qué no aman la misericordia y los ayudan? Porque el rico quería ser más rico y tener más. Con el poder que tenía a través del dinero, poder gobernar y estar por encima del otro. Yo pregunto, mire hermanos, nosotros como iglesia a veces somos inclementes. Cuando el hermano se equivoca, a veces somos más duros que los paganos. Cuando el otro se equivoca, estamos ahí para señalarlo, para juzgarlo, para hacerlo sentir más mal de lo que se siente por haber pecado. Dios dice que aprendamos a amar misericordia. Por favor, no vivamos el evangelio como lo vivieron los fariseos. En Mateo capítulo 23, Jesús tiene una queja directa contra los fariseos. Y Jesús les dijo, ustedes diezman la menta, el comino y el eneldo. Ustedes traen el diezmo, pero han dejado lo más importante de la ley: el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Dejaron lo más importante, se centraron en los sacrificios, se centraron en dar. Jesús dijo, pues era necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Era necesario que dieran el diezmo, pero también que tuvieran misericordia, que fueran justos y que tuvieran fe, que creyeran. Entonces Dios pide amar misericordia. Sabe que en el libro de Romanos encontramos esto de una manera tan clara. Y yo quiero plantearle una pregunta: ¿cómo responder a la misericordia de Dios nosotros? Si Dios es misericordioso conmigo, escúcheme, si Dios pasa su misericordia, mi miseria por su corazón, ¿cómo respondo yo a esa misericordia? ¿Sigo viviendo una vida de pecado porque Dios es misericordioso? No. Dios pide algo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1.
Mire lo que el apóstol Pablo escribió, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo dice: les ruego por las misericordias de Dios. No dice por la misericordia. ¿Usted quiere saber cuáles son las misericordias de Dios en el contexto de Romanos 12? ¿Quiere saberlo? Le hace los 11 capítulos anteriores. Esas son las misericordias de Dios. Le voy a mencionar algunas que están ahí. La justificación por la fe. Eso lo encontramos en el contexto. La paz con Dios. El acceso a la gracia de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. El amor de Dios. La liberación del pecado. La vida en el Espíritu. La seguridad de un amor incondicional de parte de Dios. Y muchas más. ¿Cómo respondo yo a esas misericordias, al bien de Dios, a la paciencia, a la benevolencia, a la gracia de Dios? ¿Cómo respondo yo? Pablo dice entonces: así que por las misericordias de Dios, que le ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la pregunta ¿es que a Dios le importa nuestro cuerpo? ¿Sabe qué está diciendo? Que presentemos nuestra vida como una adoración viva a Dios. El sacrificio vivo acá es adoración y rendición a Dios. Y si es sacrificio, te va a doler. Hay que renunciar a lo profano, a lo pagano, a lo inmundo. Porque yo voy a responder positivamente a las misericordias de Dios. Dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Recuerde que Jesús es el modelo. Él se presentó como un sacrificio vivo a favor de nosotros. Pero no solo dice vivo, dice santo. Si voy a responder positivamente a la misericordia de Dios, voy a vivir una vida de santidad, una vida de integridad, una vida consagrada a Dios. Porque si yo digo que amo a Dios, entonces estoy consagrado a Dios. Si yo digo que temo a Dios y que obedezco a Dios, entonces me consagro a Dios. Y no vivo una vida desordenada. Pero también dice agradable. Agradable. Y yo quiero que pensemos esta mañana. La manera como yo vivo es agradable a Dios. La manera como yo hablo. La manera como yo pienso. La manera como yo administro mi tiempo es agradable a Dios. La manera como yo me visto es agradable a Dios. ¿Le agrada a Dios eso? La manera como hago negocios, los que tienen sus empresas, ¿es agradable a Dios? O yo estoy diciendo: yo no pago impuestos, yo no pago eso, porque mire cómo se lo roba el gobierno. Pero ¿qué dice Dios? ¿Sabe que la iglesia, que el cristiano, ¿cuántos aquí somos cristianos? A ver. Tenemos 4 responsabilidades que incluyen economía. Número 1, tenemos la responsabilidad de velar por nuestra familia, ¿o no? Número 2, usted y yo sostenemos y velamos por el gobierno. Pagamos impuestos, gústele o no le guste.
Número 3, tenemos la responsabilidad de ayudar al necesitado. Y cuarto lugar, tenemos la necesidad de traer ofrenda y diezmo para sostener el templo, para sostener la iglesia. Pero a veces nos cuesta, porque no hemos entendido la grandeza de lo que Dios ha hecho. El texto es claro. Si te vas a presentar delante de Dios, preséntate como un sacrificio vivo. Vive una vida de adoración, no una vida solo de cantos, una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida de rendición, una vida de consagración, una vida santa, una vida agradable a Dios. Ese es el culto racional, ese es el culto que Dios quiere. Y luego sigue diciendo, usted lo puede leer, no se conforme a este siglo, porque vas a tener la lucha. Pero es que en este mundo. Y termino con lo último que Dios pide: humillarte ante tu Dios. Recuerde que sacamos de Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dios dice que nos humillemos. ¿Por qué humillarnos? Porque Él es el Altísimo, porque Él es Dios. Escúcheme, porque yo necesito a Dios. ¿Cuántos aquí necesitamos a Dios? ¿Dios lo necesita a usted? Yo lo necesito a Él. Yo lo necesito a Él. Algunos contextos y algunas personas creen que bueno, yo voy a la iglesia el domingo, ahí le hice un favor a Dios. Señor, ahí fui y me congregué, ahora bendígame. Ahí oré esta mañana, ahora bendígame. Ahí hice esto, ahora bendígame. ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita favores de nosotros? Hermano, como los que estaban quebrantando mayormente en el tiempo de Miqueas eran los ricos, los poderosos. Claro que el pueblo no se escapaba por su infidelidad e idolatría. Buscaban otras cosas que no eran Dios. Dios le dice, humíllate ante tu Dios. Y debían humillarse porque había un juicio inminente. Y debían humillarse porque Él es Dios. ¿Sabe? Humillarse ante Dios es ser un pobre en espíritu. Es ser una persona que reconoce su necesidad de Dios. Es dejar la arrogancia, dejar la autosuficiencia y reconocer que yo no puedo vivir sin Él. Es una dependencia total. Por eso le busco en la palabra, por eso le busco en oración, por eso le adoro, por eso le sirvo. Es una obediencia total a Dios como una expresión visible de mi necesidad de Él. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Estamos en la gracia. Colóquese de pie. Número 1, temer a Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Segundo, obediencia. Diga, obediencia. Tercero, amar y servir a Dios. En cuarto lugar, adorarle a Él solamente. Adoración. Dios pide adoración. En quinto lugar, Dios pide hacer justicia. Luego, amar misericordia y humillarme ante Él. Mire, el día que usted y yo nos convertimos al Señor, nos tuvimos que humillar. Tuvimos que reconocer nuestra condición pecaminosa. Tuvimos que reconocer nuestra maldad. Tuvimos que reconocer que la única manera para llegar al cielo era a través de Cristo. Hermanos, no olvidemos el Dios que tenemos. Pero ¿cómo vamos a responder a esa bondad, a esa misericordia? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Cierre sus ojos un momento.